Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de las vidas de nuestros actores y actrices preferidos. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un tema que ha sido, y sigue siendo, objeto de debate, especulación y por supuesto, muchísima pasión, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no solo hablaremos de su romance, que ya todos conocemos, sino que exploraremos con mayor detalle cómo esa relación podría llegar a la pantalla grande en una película que, de hacerse, sin duda rompería récords de taquilla. Sí, lo oyeron bien. Una película que impactaría al mundo entero. Antes de que nos lancemos de lleno a esta bomba informativa, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like gigante si este tema les emociona tanto como a nosotros. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para contenido exclusivo y adelantos de nuestros próximos vídeos. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se va a poner bueno. La química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la grabación de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador fue innegable. Traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los romances más comentados y seguidos por los fanáticos alrededor del mundo. El amor entre Kandibit y Sanem'in, sus personajes, se sentía tan real, tan palpable, que era difícil creer que no existiera también fuera de la ficción. Y efectivamente el romance floreció. Pero, ¿qué hacía tan especial esa química? ¿Qué ingredientes secretos se combinaron para crear esa magia que encandiló a millones de espectadores? Analicemos un poco más a fondo. ******** La conexión auténtica ***** más allá del guión y la dirección, Can y Demet parecían conectar a un nivel personal. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas transmitían una sinceridad que resonaba con el público. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos y que se sentían cómodos el uno con el otro. La complementariedad Can, con su atractivo magnético y su presencia imponente, encajaba a la perfección con la dulzura, el encanto y la energía arrolladora de Demet. Eran como dos piezas de un rompecabezas que se complementaban a la perfección. El talento innato tanto Can como Demet son actores excepcionales, con una capacidad innata para transmitir emociones y conectar con el público. Su talento combinado con la buena dirección y el guión inteligente de Erkenci creó una combinación irresistible. El entorno de trabajo el ambiente de trabajo en Erkenci era positivo y colaborativo. Los actores, el equipo técnico y la producción trabajaron juntos para crear una serie de alta calidad que resonara con el público. Esta energía positiva se transmitió a la pantalla, contribuyendo a la magia de la serie. Las revistas del corazón, los programas de televisión y, por supuesto, las redes sociales, se inundaron de fotos, vídeos y rumores sobre su relación. Se les veía juntos en eventos, paseando por Estambul, disfrutando de cenas románticas. Los fanáticos estaban enloquecidos, celebrando su amor y soñando con un final feliz digno de un cuento de hadas. Can y Demet se habían convertido en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero. Se crearon hashtags dedicados, páginas de fans y comunidades online donde los seguidores compartían fotos, vídeos y teorías sobre su relación. La Candem Fever, como se le conoció, arrasó con todo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Las exigencias de sus carreras, las agendas apretadas y, según algunos rumores, ciertas diferencias irreconciliables, terminaron por desgastar la relación. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para los fanáticos, que vieron como su sueño de un felices para siempre se desvanecía. El golpe fue duro y muchos se negaron a creerlo inicialmente. Se crearon campañas online para pedirles que regresaran y se analizaba cada publicación en redes sociales en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la idea de la película. Imaginemos por un momento que un productor visionario, consciente del impacto que tuvo su relación y del interés que aún genera, decide llevar su historia a la pantalla grande. No una historia ficticia inspirada en ellos, sino la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Una película que explore los altibajos de su romance, los momentos de pasión, las dificultades que enfrentaron y, finalmente, las razones de su separación. Profundicemos en lo que podría incluir esta película.
Asterisco 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 el inicio asterisco asterisco la película podría comenzar mostrando los inicios de sus carreras, sus sueños y aspiraciones. Podríamos ver cómo se prepararon para ser actores, los desafíos que enfrentaron y los sacrificios que hicieron. Asterisco 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 el encuentro asterisco asterisco el momento en que se conocieron, las primeras impresiones, la chispa que surgió entre ellos. Podríamos ver cómo se desarrolló su relación en el set de Erkendzicus, cómo se apoyaban mutuamente y cómo se divertían juntos. Asterisco 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 el romance asterisco asterisco los momentos románticos, las citas, los viajes, los gestos de amor. Podríamos ver cómo se enamoraron y cómo vivieron su relación en medio del escrutinio público. Asterisco 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 las dificultades asterisco asterisco las presiones de la fama, las agendas apretadas, los rumores, las diferencias irreconciliables. Podríamos ver cómo su relación se vio afectada por estos factores y cómo lucharon para mantenerla a flote. Asterisco 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 la separación asterisco asterisco el momento en que decidieron separarse, los sentimientos que experimentaron, las razones detrás de su decisión. Podríamos ver cómo fue el proceso de duelo y cómo siguieron adelante con sus vidas. Asterisco 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 el presente asterisco asterisco podríamos ver cómo se encuentran en la actualidad, cómo han evolucionado como personas y cómo recuerdan su relación. ¿Sienten remordimiento? ¿Han aprendido algo de la experiencia? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Sería una película audaz, sin duda. Una película que requeriría la participación de ambos actores, lo cual obviamente sería el mayor desafío. ¿Estarían dispuestos Khan y Demet a revivir su pasado, a exponer sus sentimientos más íntimos ante una cámara? ¿Sería posible superar las diferencias que los separaron y trabajar juntos en un proyecto tan personal? El caché de ambos actores ha aumentado exponencialmente desde su romance, lo que haría que la negociación fuera aún más compleja. La respuesta, por supuesto, es incierta. Pero el potencial de la película es inmenso. Podría ser un éxito arrollador, una película que conecte con el público a un nivel emocional profundo. Una película que explore temas universales como el amor, la pasión, la fama y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. El atractivo global del drama turco y la base de fans masiva de Khan y Demet garantizarían una taquilla impresionante. Para que esta película funcione, sería fundamental que se abordara la historia con honestidad y sensibilidad. No se trataría de crear un melodrama sensacionalista, sino de contar una historia real, con sus luces y sus sombras. Sería necesario que Khan y Demet estuvieran involucrados en el proceso creativo, que pudieran aportar su propia perspectiva y garantizar que la película sea fiel a su experiencia. Un equipo de guionistas y directores talentosos y respetuosos sería crucial para asegurar la autenticidad y la calidad de la producción. Podríamos imaginar escenas del rodaje de Erkendzicus, la química innegable entre ellos, las miradas robadas, las risas cómplices. Escenas de sus citas románticas, de sus viajes juntos, de los momentos felices que compartieron. Pero también escenas de las discusiones, de las presiones de la fama, de la dificultad de equilibrar su vida personal con su carrera profesional. La banda sonora jugaría un papel importante, utilizando canciones que evocaran los momentos clave de su relación. La película podría explorar los diferentes puntos de vista de Khan y Demet, mostrando cómo cada uno vivió la relación desde su propia perspectiva. Podría incluir entrevistas con amigos y familiares, que aporten diferentes perspectivas sobre su romance. Y por supuesto podría incluir material de archivo como fotos y vídeos de la época, que ayuden a contextualizar la historia. El uso de flashbacks y narraciones en off podría enriquecer la narrativa y permitir una mayor profundización en los pensamientos y sentimientos de los protagonistas. El final de la película sería, sin duda, el momento más crucial. Optarían por un final agridulce, mostrando la realidad de su separación. O se permitirían un final más esperanzador, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. El final podría ser abierto, dejando al espectador la libertad de interpretar el futuro de la relación. Independientemente del final que se eligiera, la película tendría que ser honesta y respetuosa con la historia de Khan y Demet. Tendría que ser una película que celebre el amor, pero también que reconozca su complejidad y su fragilidad. El objetivo final sería crear una experiencia cinematográfica conmovedora y memorable que resonara con el público mucho después de que terminaran los créditos. Ahora bien, seamos realistas. La posibilidad de que esta película se haga realidad es por ahora bastante remota.
Can Yaman y Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han protagonizado nuevos proyectos y, al menos públicamente, no han mostrado ningún interés en revivir su pasado. Can se ha enfocado en proyectos internacionales y Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía. Sin embargo, la idea sigue siendo fascinante. La idea de una película que explore la historia de amor de dos de los actores turcos más populares del momento es, sin duda, muy atractiva. Y quién sabe, tal vez algún día en el futuro Can y Demet decidan que es el momento adecuado para contar su historia. Quizás necesiten tiempo para procesar completamente su pasado y estar listos para compartirlo con el mundo. Mientras tanto, podemos seguir soñando. Podemos seguir imaginando cómo sería esa película. Podemos seguir especulando sobre los motivos de su separación. Y sobre todo podemos seguir disfrutando de su talento y de su química en la pantalla, ya sea en proyectos pasados o futuros. El legado de Erkencikus y el impacto que tuvieron como pareja perdurarán en el tiempo. Y hablando de química en la pantalla, recordemos que ambos han demostrado ser actores increíblemente versátiles. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, ha conquistado al público con sus papeles en series como Erkencikus, Dolunay y Bay Jail. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos, en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri. Ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas, y han demostrado ser capaces de superar los obstáculos y de reinventarse constantemente. Y aunque su relación sentimental no haya funcionado, su legado como pareja en la pantalla sigue vivo en el corazón de los fanáticos. Su profesionalismo y dedicación a su trabajo son innegables y les han valido el reconocimiento y el respeto de la industria. Así que, ¿veremos algún día una película sobre su romance? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y de su pasión por la actuación. Y podemos seguir soñando con un final feliz, tanto en la pantalla como en la vida real. El poder del cine reside en su capacidad para transportarnos a otros mundos y hacernos creer en la magia del amor, incluso cuando la realidad es más compleja. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la posibilidad de una película que narre el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Erkencikus hasta su separación. Hemos analizado los desafíos que implicaría un proyecto de este tipo y el potencial que tendría para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Hemos recordado la química innegable entre Can y Demet y su talento como actores. Y hemos concluido que aunque la posibilidad de que esta película se haga realidad sea remota, la idea sigue siendo fascinante y sigue generando pasión entre los fanáticos. Esperamos que esta profunda inmersión en el tema haya satisfecho su curiosidad y les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Can y Demet. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Su feedback es invaluable para nosotros, así que no duden en compartir sus ideas y sugerencias en los comentarios. Y ahora, la pregunta del millón, ¿les gustaría ver una película sobre el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué les gustaría que se mostrara en la película? ¿Qué momentos clave de su relación creen que deberían incluirse? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden seguir soñando con el amor verdadero.